Bueno, quiero agradecer, por supuesto, a Ted de tenernos acá y darnos esta oportunidad. Y quiero agradecerte, amiga, también por acudir a este llamado de acompañarme acá y a todos ustedes. Hoy día queremos abrir un pedacito de nuestro corazón. Vamos a hablar de cosas que quizás son sensibles. Por ahí me emociono, por ahí no se preocupen, estoy bien si lloro. Nadie tiene que venir a abrazarme. O un pañuelo, me tiran un pañuelo si me hace falta. Yo soy Leonor Varela, ese es mi nombre, pero soy mamá, soy actriz, soy escritora, soy ambientalista, soy activista. Los temas sociales me tocan profundamente y desde el privilegio de mi plataforma he sentido la necesidad de usar mi voz para cosas que me importan, donde siento con mi mirada que hay que indagar o quizás estar más atento. Perdón, pongo el cronómetro, ya, está puesto. Fue de esa manera y desde un nomadismo de mi infancia que siempre miré hacia Chile. Yo soy hija del exilio, hija de un destacado neurobiólogo, Francisco Varela, que nos llevó a vagabundear por el planeta. Nací en Chile, es cierto, pero me fui en pañales con el miedo de la persecución y crecí en Costa Rica, en Estados Unidos mi infancia, después volvimos unos años a Chile y después en Alemania y después volvimos a Chile y ya cuando llegamos a Francia dije yo no quiero moverme más, chiquillos, ustedes hagan lo que quieran, yo me quedo acá. Y mis años formativos fueron en París, donde me he vuelto a radicar ahora después de 25 años en Estados Unidos. Así que esto no se cura, chiquillos, sigo nómade. En este nomadismo y en esta búsqueda de una realización o de una satisfacción personal, el arte ha sido mi mejor aliado. A través primero de la actuación y luego, cuando las cosas se pusieron muy peludas, de la escritura. Y digo muy peludas porque mi primer hijo, Mateo, a los 39 años, nació con una enfermedad que pocos entendían y muchos seguimos sin entender. De poco se sabe de la leucodistrofia y la suya fue Aicardi-Goutieres, que sigue siendo un tema súper poco investigado porque es muy rara. En este proceso mi vida se da vuelta como una tortilla. Yo juraba que iba a seguir siendo actriz con mi hijo en la cadera, con mi marido, íbamos a seguir trotando por los mundos, haciendo mis cosas, y el destino tenía otra idea. Mi hijo nació con una enfermedad que lo golpeó o lo limitó o quizás le dio un formato, voy a decir, muy diferente al nuestro, la gente neurotípica. Él no era verbal, él no era móvil, pero una luz gigante. Los había advertido. A su manera, Mateo fue una persona, un ser que me cambió para mejor, siempre lo digo. Me enseñó el valor de la humildad, de la fragilidad. Y me obligó a mirar algo que quizás mi padre me había empezado a mostrar. Un poco como decía Cristian, no sé si vieron la charla esta mañana. La muerte viene a prepararnos, a tocarnos, a movernos las zonas de confort en las cuales nos gusta quedarnos. Mi padre murió muy temprana edad, a los 53 años. Él se lo llevó un cáncer y mi hijo también se fue muy temprana edad, a los casi 6 años. En ese periplo, en esa aventura que tuvimos, que comenzó muy joven, o sea, ni bien nació a los 4 meses, yo ya sabía que algo no andaba bien y los médicos me diagnosticaron de forma muy dramática que él viviría solo 1 año. Fue un golpe muy duro, pero le robamos 5 al destino. Y eso fue gracias a un deseo de amar profundamente. Y no lo digo como de mi corazón, sino desde lo que él emanaba como ser. Mateo amaba y se reía con un goce, con una grandeza que me emociona hasta el día de hoy. Fue de esa manera que empecé a cambiar para mejor, siempre digo, y
y que también aprendí a mirar la vida de otra manera. No desde mi vereda, de la comodidad, de lo que yo sabía o de lo que yo había aprendido en mis viajes, sino desde el punto de vista de él, un poquito diferente, donde no había tanto juicio, donde no habían palabras para castigar. Mateo nunca se enojaba. Lo pasaba mal, le dolía el cuerpo, pero era muy valiente y siempre feliz. Me asombraba su habilidad de estar en las situaciones más complejas, físicamente hablando, sin poder comunicarse, con un cuerpo que no le hacía caso, y de ser profundamente feliz y de mirarme con unos ojos llenos de amor. Y en ese aprendizaje, cuando llegó el momento de que él partiera, creo que yo pude retribuirle su amor. Tuve la valentía de decirle: está bien, entiendo que tu cuerpo no quiere más, te dejo ir. Y en ese abrazar de la muerte, creo que los dos crecimos mucho y aprendí de alguna manera que el amor y la muerte van muy, muy, muy de la mano. Y para poder procesar toda esta inmensidad, esta epopea titánica que siento que atravesé, escribí, todas las mañanas me sentaba a escribir, y de ahí nace un libro que se llama Ir al cielo y volver, que fue un poco lo que siento que me pasó con mi hijo, porque lo acompañé hasta el borde donde yo podía llegar con mi cuerpo y lo entregué. Y un día me llama una amiga, me dice: Leo, una amiga mía que se llama Mono. Y yo digo: ¿quién se llama Mono? Para empezar, o sea, no me voy. Que te quiere conocer, leyó tu libro. Y yo, cada vez que me hablan de mi libro, yo estoy. A veces me hablan de Cleopatra, o me hablan de Blade, o me hablan de las películas. Y yo como, es como otra yo. Pero ese libro es una yo que yo nunca quiero perder y nunca me canso de compartir. Y yo dije: ya, pues, hablemos, conéctame. Y no fue cualquier persona, esta chica que nos conectó fue la nani de Mateo, su primer año de vida, y luego se convirtió en su madrina y sigue siendo una muy amiga mía. No me llama a menudo o no me pide muchas cosas, mucha gente le pide muchas cosas, pero cuando ella me pide algo, presto atención. Y tenía razón. Fue en ese momento que conocí a la Mono en plena pandemia por Zoom, yo desde Los Ángeles, tú... Yo desde Rupanco. Desde Rupanco. Acá cerquita, sí. Háblanos de ti, Mono. Háblanos de ti y vamos a después retomar este cruce. Yo que soy menos conocida. Yo soy la Mónica Gana, Mono Gana. No he viajado por todo el mundo, siempre he estado estacionada en Santiago de Chile. Tenemos muy poco en común, si es que vemos nuestras biografías, pero parece que en otra parte del universo estamos muy conectadas. Cuento un poco mi historia para explicar el por qué estoy acá. Yo tampoco tuve una infancia tan común. Mientras soy la mayor de 6 hermanos, se enfermó de cáncer la tercera de los 6. En ese minuto tuvieron que viajar a Estados Unidos, mi papá, mi mamá y mi hermana. El resto nos quedamos en Santiago. Esto es el año 87. Cuando volvieron con la Connie sana, a los 2 años se enfermó mi papá de una leucemia mieloide, que en Chile no había ninguna posibilidad de tratamiento también. Entonces también tuvieron que viajar a Estados Unidos, ahí ya éramos los 6. Entonces yo viví una infancia muy feliz, con 6 hermanos, lo que lo hace muy entretenido. Vivía con mis primos al lado, que por acá está una de mis primas. Y la verdad que siempre la enfermedad, yo siempre estuve con alguien con cáncer en mi casa. Mejor, peor, pero siempre había un cuidado. Y la primera vez que yo vi a una niñita pelada por las quimioterapias fue mi hermana, porque en Chile en esa época uno no veía niños con cáncer. Entonces, bueno, la vida continuó siempre acompañada de la enfermedad, del miedo, de la separación familiar. En ese minuto, cuando viajaban mis papás, no existía la tecnología con que contamos ahora. Yo me escribía cartas con mi mamá, que le llegaban después de un mes, que después ella me reconoció que no las leía todas porque le daba demasiada pena, y yo me esmeraba como loca escribiéndole cartas, contándole de todo a mi hermano. Estudié administración de empresa, y cuando salí de mi carrera yo tenía un profundo sentido social bien heredado por mi abuelo materno. Y
y fui a varias fundaciones que tenían que ver con cáncer para ofrecer, trabajar. Yo salía a los 23 años de la universidad, no tenía necesidad de a lo mejor de emplearme, entonces, pero ninguna fundación me pescó. Ahora se deben estar arrepintiendo. Y partimos con mi mamá al Calvo Maquena, mi papá ya estaba mejor, mi mamá estaba en el Calvo Maquena haciendo un voluntariado que inventó ella, que era acompañar a las mamás en la sala de espera con unos papeles que hacía ella explicando lo que significaba la quimioterapia, qué síntomas podría tener, pero desde la necesidad que a ella le surgía como mamá que había vivido el proceso de acompañar a una hija y a su marido. Y nos fuimos al Calvo Maquena y preguntamos qué necesitaban. Y justo en ese momento estaban empezando a trasplantar de médula a los niños en el sistema público en Chile. Y necesitaban una casa que hiciera de transición entre la cúpula, que era el lugar que tenían súper restringido en el Calvo Maquena, y sus hogares. Porque no tenían las condiciones, había que hacer mucha educación. Y dijimos, ya, hagamos eso. En ese minuto los médicos estaban arrendando un hospital con su plata, que era una embarrada, le robaban todo, no respetaban nada, era un desastre. Entonces, mi abuelo nos prestó una casa y así partimos el año 2001 con la Fundación Casa Familia, en que recibíamos a 6 niños, no todos trasplantados, pero estábamos disponibles para trasplantados o niños oncológicos. Y la verdad que partí con eso a los 23 años, como uno a los 23 años, sin programar nada, sin visualizar nada. Ese mismo año yo me casé, llevo los mismos 25 años de la fundación, casada, con el mismo marido. Y fue creciendo la fundación, terminamos siendo 4 casas vecinas, después construimos un edificio en el año 2014 en que recibimos a 30 niños oncológicos con su cuidador, que puede ser el papá o la mamá. Y la verdad que en este crecimiento, en un minuto, como el año 2016, 2017, algo me empezó a pasar como en la guata. Y yo creo mucho en la intuición. Y no esta fundación que a mí me apasionaba, que tenía toda la energía, que éramos capaces de levantar fondos, porque mi familia es una familia, obviamente, de una clase social alta, pero no pusimos nunca un peso, solo trabajo. Algo me hacía ruido, no me llenaba por completo. Y descubrí que en el fondo llegó un marzo en que se estaban muriendo 3 de nuestros niños y que me sentía que los abandonábamos en el peor momento, que los acompañábamos durante todo su proceso, pero cuando los niños en Chile, los niños con cáncer, ya no hay tratamiento curativo y pasan a cuidados paliativos, los devuelven a su lugar de origen. Eran niños que vivían en regiones y que tenían que volver a su casa, muchas veces en una casa que estaban felices de volver con su familia, pero otras veces no tenían las condiciones, vivían lejos de un hospital, no existían cuidados paliativos pediátricos en todas las regiones. Entonces, algo en mí empezó a no hacer sentido y como que sentí que si era sin ayudar en eso, prefería no seguir. Y me obsesioné, me puse a leer como loca. Yo creo que estuve como 2 años leyendo, sobre todo Elizabeth Kubler-Ross. Y primero fue lo máximo porque me hice amiga de la muerte, a la que no quería mirar, que me daba terror y que lo encontraba que era terrible. Mis niños, yo tengo 4 hijos, me veían leyendo y me decían como que la mamá se quiere morir, hablaban entre ellos, algo le está pasando, porque todos mis libros eran la muerte y los niños la muerte, cómo morir, no sé qué. Y yo creo que también me revolucioné una época porque solo leía de eso. Pero llegué a un modelo que nace en Inglaterra, que es el hospice, que es una casa que entrega cuidados paliativos. Nace en Inglaterra, existen varios en Estados Unidos, y dije, ya, esto es lo que tengo que hacer. No teníamos un peso en la fundación, se lo presenté 2 veces a mi directorio, que es más que nada familia, porque la fundación la formamos con mi familia. Me lo rechazaron 2 veces. Me decían, mono, es que ¿no se te ocurrió inventar algo peor? Un lugar donde los niños vayan a morir, o sea, como el infierno. Y yo decía, no, va a ser un pedacito de cielo. Y así lo sigo creyendo, yo creo que así ha sido. Y en esta como ansia de saber más, de hacerlo bien sobre todo, porque no sabíamos, yo soy administradora de empresa, cuidados paliativos no sé entregar, no sé acompañar, no he tenido una experiencia de acompañamiento a un ser querido que va a morir, aparte de mis abuelos, tíos, que son parte de la vida. Y lo que más me ha inspirado siempre son las madres, o sea, todas las mamás que acompañé en la fundación, amigas que lo vivieron. Y en ese proceso me leí el libro de la Leo, y la verdad que no sé si lo han leído, pero lo que no lo haya leído es un regalo. Un relato tan honesto, que creo que es muy patudo decir que logré sentir lo que ella sintió, porque ni una posibilidad, porque uno trata de empatizar, pero uno nunca va a estar en ese lugar. Pero sí me conmovió profundamente y como que lograba entender lo que estaba viviendo, y creo que uno de mis desafíos siempre ha sido
tratar de entregar lo adecuado para vivir un proceso tan sagrado y tan único como es acompañar a morir un hijo. Entonces, en ese camino conocí a la Leo y me ha acompañado desde ese día que nos juntamos por Zoom. Viene a Chile y cada vez que viene nos juntamos. Hemos tenido conversaciones preciosas, reflexiones preciosas, todas en torno a la muerte. Y bueno, Casa de Luz la inauguramos hace 3 años, en septiembre del 2022. Ya han pasado más de 60 familias. Y ha sido un regalo para mí la cercanía con un proceso tan vital y que no lo queremos ver. Y que si no queremos ver la muerte propia o la muerte de un adulto, la muerte de un hijo, o sea, no es que no la miremos de frente, no la miramos ni de reojo. Entonces, a eso me he dedicado y por eso estoy acá, porque creo que es algo que hay que levantar, que hay que hablar. Y con la Leo nos hemos dedicado un poco a eso, ¿no? Sí, Mono, y créanme que está siendo humilde, porque la labor que hace es titánica. Cuando nos conocimos por Zoom, yo dije que esta persona que quiere hablar de esto, si nadie quiere hablar del tema de la muerte, nadie quiere hacerse cargo, todos queremos como hacernos los locos, como decías tú, uno se cree invencible, soy joven, nunca me voy a morir, nada me va a pasar, está el ímpetu de que soy inmortal. Sin embargo, aquí estaba esta persona que decía, cuéntame más, dime más. Y yo decía, ¿quién eres? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tienes tú de ir a meterte ahí? Y entendí lo que es una vocación, de una sensibilidad, de un respeto y de una fuerza que me enamoró. Y a partir de ese momento, efectivamente, nunca más nos he separado. He sido embajadora de tu fundación. La Casa Luz para mí ha sido un lugar de gran, no sé cómo decirlo, como que de alguna manera poder ayudar a los otros le da sentido a lo que tú has pasado, poder compartir esa experiencia. La Mono me ha invitado cuando inauguró, que, by the way, es un lugar precioso, chiquillos. Ustedes se mueren lo que es ese lugar. O sea, es una casa, 3 o 4 pisos. 2, pero... Bueno, es gigante. Para mí la veo gigante. Tiene 7. Para mí tiene 7, porque va hasta el cielo. Con un patio interior, con árboles, todo, un jacuzzi, un lugar para recoger y rezar. Es muy, muy lindo. Cada pieza tiene una cama para el niño, pero también un altillo para la familia, porque eso es lo que más uno necesita. El nivel de comprensión que la Mono ha creado con estos cuidados paliativos para las familias es lo que yo tuve la suerte de hacer con lo que yo podía brindarle en Estados Unidos a mi hijo, que no existe en Chile y no existe en Latinoamérica, pero tenemos la suerte de que ahora sí lo tenemos en la Casa Luz. Así es. Y también... Yo creo que es súper importante, como seguro que es una tremenda vocación y no la voy a negar, pero esto era un sueño de muchos. Era un sueño que yo me acerqué, cuando leí esto, que existía esto, dije, ya, me tengo que acercar a profesionales especialistas en cuidados paliativos porque yo no tengo idea. O sea, a mí me dicen que un niño va a morir y lo que primero hago es ponerme a llorar. Antes que la mamá, estoy llorando yo. Y convocamos una comisión de expertos, que no sé si por acá está la Maya o la Lore, que van a venir. Ahí están, ellas son parte de la comisión. Y que terapeuta ocupacional y psicóloga. Humana Muerte está aquí, así que para que vayan a conocer también, tiene una casa preciosa en Frutillar. Y junto con ella empezamos con este trabajo que fue precioso, fue justo en los años de pandemia, porque la primera piedra de Casa Luz fue en marzo del 2020, por supuesto. ¿Para qué hacerlo fácil si podía ser súper difícil? Y todo ese tiempo, al mismo tiempo que yo me encargaba de levantar las lucas, de construir el edificio, había un equipo de profesionales construyendo un modelo de atención que no existe en Chile, que no existe en Sudamérica, porque hospice pediátrico no hay en Sudamérica tampoco, somos el primero, y que teníamos que, esta maravilla inglesa, bajarla a la realidad chilena, a cómo funciona el sistema de salud, a cómo funcionamos las familias, y cuál es la necesidad, cómo hacemos todo esto con el mayor respeto y la mayor dignidad posible. Entonces eso también fue muy bonito, por eso digo que, claro, los aplausos muchas veces me los llevo yo, pero hay muchas personas detrás y este es un sueño de muchos. Yo me acerqué a las unidades de cuidados paliativos y porque las fundaciones somos bastante soñadores y de repente nos pasa que imponemos lo que creemos que necesita la gente y no es lo que necesita la gente, es lo que queremos hacer nosotros. Entonces eso no quería que me pasara, ya llevaba más de 15 años en el rubro
y fui a la unidad de cuidados paliativos a preguntar si era realmente una necesidad o era lo que yo había visto en el cáncer nomás, y que eran los niños de mi casa de acogida y que a lo mejor eran 2 al año, 3 al año, que no valía la pena. Y la verdad que lo que encontré ahí fue una emoción, se me pusieron a llorar médicos, enfermeras, psicólogos, porque obviamente cuando yo le contaba esta idea todos tenían algún niño en la cabeza que podría haber estado en un lugar así y habría sido tan distinto. Entonces ha sido un proceso precioso. Yo creo que ahí la Leo también es muy humilde, pero fue con Lucas a la Casa de Luz cuando estaba todo el equipo. Nosotros primero contratamos al equipo que iba a estar en Casa de Luz y fue la Leo con Lucas a contarles lo que había sido, porque también es súper importante que yo tenía la visión solo de los niños con cáncer. Y los niños con cáncer son 1/4 de los niños en cuidados paliativos en Chile. Los otros tienen enfermedades raras, degenerativas. Dentro de ese grupo estaba Mateito, entonces por eso para mí era tan interesante conocer el testimonio de la Leo, porque había tenido un hijo que no tenía cáncer y porque lo había vivido en Estados Unidos, un país desarrollado, y yo quería conocer todo lo que existía allá para iluminarnos, para motivarnos y para hacer nada menos de lo que merece un niño que está viviendo un proceso así. Sí, es verdad, Mono. Y creo que ese es el corazón de lo que queríamos dejar con ustedes hoy día. De alguna manera, devolverle la dignidad a la muerte. Y no hablamos de la formalidad de un funeral, no. La dignidad de entender que atravesar ese umbral es igual de importante que cuando entramos al mundo. La salida de que nuestra alma entre a este cuerpo y que nuestra alma se vaya de él, son hitos que no tienen igual. ¿Por qué escondemos uno y por qué celebramos el otro? ¿Qué nos lleva a decir que ese no lo queremos mirar, lo queremos olvidar? ¿Qué pasa en nuestro aferramiento absoluto a la vida, a no querer cambiar, que nos hace tan ciegos a poder ver la belleza que hay en ese ritual, en esa presencia de ese momento? Y para quienes hemos perdido un niño sabemos que estar ahí, de cuerpo presente, de mente presente, de corazón presente, es un gran regalo. Porque yo, y aquí es solamente mi opinión, siento a mi hijo siempre. Y eso no se pierde, esa habilidad de estar conectada con estas otras maneras de existir, estos otros realms, estos otros mundos, sigue ahí. Y lo que hace Mono es que le permite a esas familias estar ahí, unidas, en la decencia de estar sostenidas emocionalmente, sostenidas económicamente, sostenidas médicamente, psicológicamente, con otra gente que les ayuda a atravesar eso que yo tuve la suerte de construir sola, vivir en mi casa. Mi hijo se murió en mi cama, entre su papá y su mamá, en mis brazos. Y no que hubiera querido que fuera de ninguna otra manera, porque vivirlo en un lugar donde está la gente llena de bip bips y máquinas y cosas, es como perderle el lado sagrado a algo tan íntimo como es atravesar ese umbral. Y por eso es, o sea, ¿se entiende lo que estoy tratando de decir, Sí, totalmente. Mono? Yo creo que estamos, en el fondo, nuestra sociedad no nos invita a hablar de la muerte, entonces por eso nos cuesta tanto también. Y hoy día en la mañana le comentaba a la Leo qué increíble es que en los colegios, cuando yo estudié y cuando han estudiado mis niños, el capítulo de la reproducción, del nacimiento, es largo. ¿Qué nos enseñan de la muerte? ¿Qué nos dicen qué va a pasar con el cuerpo? ¿Qué nos dicen qué le va a pasar al cuerpo? ¿Cómo vamos a perder los signos vitales? ¿Qué cosas son normales para que no nos asustemos? ¿Qué pasa cuando muere? ¿Qué pasa con ese cuerpo? O sea, no nos hablan de eso, no tenemos la culpa nosotros. Al mismo tiempo, como no les enseñan a los médicos a acompañar a morir. En el fondo es un fracaso cuando el paciente se muere. Y es tan importante porque todos nos vamos a morir, o sea, no es algo que podamos evitar. Entonces siento que instancias como esta, como que la Leo generosamente entrega su testimonio, como Casa de Luz y como todos los profesionales que trabajan alrededor de la muerte, es una posibilidad de abrirnos a algo que no lo podemos evitar desde el minuto que nacemos y que el mirarlo y el hacerse cargo y el hacerlo consciente nos da tanta libertad, porque te conecta con tu humanidad, con lo que tú quieres en la vida. Y yo creo que cuando somos tan conscientes de que ese momento va a llegar y que probablemente vamos a tener que acompañar a alguien que nosotros queramos mucho, sin duda somos más felices, sin duda vivimos la vida de una manera
extraordinaria. Entonces, invitarlos a eso, a los que tenemos la suerte de no haber tenido que acompañar a un hijo a morir o a un hermano o a alguien que está fuera de lo normal, hagámonos cargo. Yo le tenía miedo, me tuve que hacer cargo y leí, no tienen por qué leer 2 años seguidos puros libros como yo, pero porque les va a dar mucha libertad. Y eso es responsabilidad de cada uno, nadie te lo va a enchufar. Oye, Mono, ¿qué me decía el otro día de los médicos que los doctores mismos Sí. que les costaba entregarte a los niños? Claro, en el fondo, como no nos enseñan a dar a los médicos no les enseñan a dar malas noticias, a mí me pasó que en el fondo Casa de Luz era súper necesario, o sea, ¿sí o no? Era un lugar que tenía que existir porque habían demasiados niños que lo necesitaban. Olvídense de lo que me costó levantar esas lucas, habilitar, contratar. Tenía contratado un equipo impactante porque tiene enfermero, TENS 24 horas, psicólogo, terapeuta ocupacional, terapia, trabajo social, voluntarias capacitadas para acompañar. Y no me llegaban los niños. Yo decía, parece como un elefante blanco. ¿Pasó vacía cuánto tiempo? Mira, llegó la primera niñita, yo creo que un mes vacía, que nosotros decíamos, ya estamos, marcha blanca, pero no llegaban a más de 3 niños durante 7 meses, y hasta el día de hoy cuesta. Y ha sido una pega que hemos tenido que hacer porque, ¿qué pasa? Que el médico sabe que el niño no tiene ni una posibilidad curativa, pero no se atreve a decírselo a su mamá ni a su papá. Entonces, vamos retrasando el proceso que podría ser vivido de una manera sana, de una manera preciosa, que los conecta, que hay profesionales secos, como las 2 que están ahí, que lo permiten tener conversaciones difíciles y vivir un proceso de fin de vida precioso, no fácil, no menos duro probablemente, pero sí que les permite tener un duelo después que es muy distinto a no haber vivido ese proceso y haber vivido muerto de susto y haber estado en un hospital. Sí, eso yo creo que es clave, Mono. La habilidad de vivir el proceso plenamente. No solamente pero bueno, todos yo creo que ustedes pueden también pensar en situaciones y dijeron, oye, eso lo viví plenamente o eso le hice el quite. Las experiencias difíciles nos cuesta, queremos hacerle el quite al dolor, somos muy buenos para fumar, para tomar, para carretear, para todo lo que hay que hacer para no. Tú nunca, por supuesto. Sin embargo, yo soy gran vocera de vivir el duelo plenamente, porque te permite después seguir viviendo plenamente. Y los seres que se van no quieren que uno se quede en posición fetal. Yo le prometí a mi hijo que yo iba a estar bien. El momento en que yo lo dejé ir, yo le dije, yo voy a estar bien, es una promesa para que tú te vayas feliz. Y ese es como un compromiso que uno tiene también con su propia vida, con su propio camino. Y creo que el poder vivir el duelo de manera íntegra es vital para salir bien del otro lado, ¿no es cierto? Totalmente. O sea, todo lo que se puede construir en el final de vida y en el duelo es fundamental para cómo queda esa familia después. Y de eso nos tenemos que hacer cargo, porque aunque sea terrible, van a seguir muriendo niños siempre. Y eso tenemos que hacernos cargo como sociedad. A mí, de las cosas más lindas que me han pasado en Casa de Luz, todas las experiencias con los niños son preciosas, pero Sole, ¿dónde está la Sole? El otro día fue a Casa de Luz la Sole, que está acá, mamá de José, que estuvo sus 3 últimas semanas de vida en Casa de Luz. Y fue a dejar una estrellita, tuvimos una conversación y me dice, hoy me voy ahora a Puerto Varas porque ella es arquitecto, tengo que recibir una casa. Y yo, no, yo voy a ir a hablar con la Leo de esto y ahí está, de público, no vive acá, pero por algo pasan las cosas. Y de las cosas más lindas que me han pasado es un mensaje de la Sole cuando murió José y que ella sintió el mismo amor que cuando lo tuvo, cuando nació José. Y yo, wow, esta mujer no está bien. y la verdad que me encantaría, Sole, si quería aportar algo, le pregunté antes, no la estoy exponiendo así nomás, pero si tenía algo que aportar porque siento que por algo está ya acá, ha sido muy inspiradora, al igual que la Leo para mí, y ¿sí? Como quieras. Ven, toma, Sole, si querís, toma. Amiga, si queréis volver, ya, ven. No quiero que esté parada. Perdón, yo vengo de la construcción. No soy arquitecto, tengo constructora. Eso, perdón. Hola a todos. Ponte acá. Yo, efectivamente,
Mi hijo desde los 4 años vivió un cáncer muy agresivo. Igual que la familia de la Mono, viajamos por distintas partes del mundo tratando de encontrar alargarle la vida, porque en el fondo siempre supimos que si había una recaída, hasta ahí llegaría Josito. Y yo sabía de Casa de Luz, fui voluntaria 2, 3 años antes de la colecta, y cuando ya José estaba muy mal, yo dije, ay, no quiero que muera en mi casa, tampoco quiero que muera en el hospital, porque ya llevaba 6 años vagabundeando por hospitales. Y dije, ¿qué hago? Y me dijeron, ¿pero Casa de Luz? No, Casa de Luz es para niños de salud pública. ¿Qué voy a hacer yo que tengo todos los medios para pagar donde quiera? ¿Quién me va a recibir? Y la tía de la Mono, que era la psicopedagoga de José, me dice, llévalo a Casa de Luz. No voy a molestar a la Mono porque es como ponerla entre la espada y la pared, recibe a mi José. No corresponde. Sole, llévalo a Casa de Luz. Josito, ¿vamos a Casa de Luz? Ahí te van a ayudar con los dolores. Mi José de verdad tenía unos dolores macabros. 6 meses. Yo peleé con todas las clínicas ahí, porque las clínicas privadas de Chile no tienen cuidados paliativos pediátricos, aunque no lo crean. La Católica recién acaba de abrir el programa. Los fui a felicitar, después de ir a Casa de Luz, los fui a felicitar al Centro del Cáncer por haber abierto el programa. Bueno, y le digo, Josito, vamos a Casa de Luz, quiero que conozca este lugar, nos van a ayudar con los dolores. Y me dice, no, yo quiero estar acá. José, vamos. Le costaba un mundo, ya era en brazo todo. Lo llevo a Casa de Luz, la Mono nos empezó a hacer el recorrido. Tú describiste Casa de Luz, yo voy a dar mi punto de vista. Mis amigas me dicen, ¿dónde estás? En Independencia. Independencia. Estoy en un hotel boutique en Independencia, porque de verdad es el mejor lugar que ustedes se pueden imaginar para estar. Bueno, dejé a José en la salita con las voluntarias se encargaron de atenderlo como un rey, nosotros recorrimos y le digo, ya José, vamos a casa, busquemos. No me quiero ir, mamá. ¿Cómo que no te quieres ir si no querías venir? No me quiero ir, me quiero quedar acá estoy bien. Bueno, Mauricio anda a buscar las cosas a la casa, yo vivía en Buena en ese minuto, y llegué con mi maletita y de ahí no salí más hasta que salimos con Josito. Estuvimos 3 semanas viviendo una experiencia que nunca pensé, nos atendían. Las voluntarias, ¿tienes hambre? José, ¿qué te gusta la lasaña? Homemade lasaña para ti, la mejor lasaña que he comido en mi vida, mamá. Después, no sé, José estaba muy mal, lo agarró el equipo de cuidados paliativos, le cambiaron las dosis de los medicamentos, le pusieron, y José, yo dije, wow, José va a vivir más, porque estaba muy bien. Entonces fue como, ahí aprendí que en el fondo no era que le alargara la vida, sino que la calidad de vida de sus últimas semanas fue una cosa impresionante como cambió. Y ahí me di cuenta de lo importante que eran los cuidados paliativos para niños, para adultos, para quien sea. Y nada, te voy a agradecer siempre eternamente, te acompañaré a todas las charlas del mundo. Gracias. Porque fue muy... Nosotros tenemos un dolor compartido. Fue muy... Hacemos parte del mismo club. Nunca me imaginé que los últimos días de José iban a ser así de lindos. Yo te dije, sentí un parto, otro parto. Esa wow, como dar una vida que sentí cuando nació. Entonces fue ahí acompañada, además que nunca en mi familia había muerto nadie tan cercano, yo no sabía qué hacer en ese minuto, qué se hace, nada, Sole dejó de respirar, tú fuera, nosotros nos encargamos, no, y espectacular. Son momentos... Me dejaban llevar al perro de José. Yo llevaba a Rayo de paseo a Casa de Luz y se acostaba con él, y Rayo le hacía y José le hacía cariño a Rayo, no. El jacuzzi que José soñaba con, era pleno invierno, junio, soñaba con una piscina, le llenamos el jacuzzi, hidroterapia. Imagínense. No. Muchas gracias, Sole. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. Qué lindo. Bueno, ahí lo tienen en primera voz. La importancia de hacernos cargo de los momentos difíciles y la importancia de entender que la muerte y el amor son las caras de una misma moneda, que no podemos quitarle
la mirada, la atención, la presencia a uno, porque dejamos de habitar el otro. El amor que sentimos las madres, y me imagino que todos ustedes que han perdido un ser querido, uno no deja de amarlo. El amor, y eso yo creo que es el motor más grande que nos impulsa a estar acá. El amor que uno tiene por un ser también tiene un dejo de dolor. Que se lo diga una madre que se cayó el niñito, uno le duele, uno tiene un corazón con patas que anda por ahí. Todos los que han perdido un ser querido entienden eso. Uno no quiere dejar de extrañarlos, de doler, porque uno los ama. Y ese amor y ese dolor conviven juntos. Estamos en una sociedad que demasiado rápido quiere scrollear, quiere la satisfacción, quiere la cosa rápida, fácil, que nos haga sentir bien. Sin embargo, transitar por lugares difíciles nos permite ser mucho más plenos, vivir mucho más livianos y llevar cosas difíciles por dentro sin dejar de sonreír, sin dejar de amar la vida, ¿o no, Sole? ¿Qué más puedo decir yo? Yo como que te paso la palabra. Bueno, ¿cómo estamos? Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación. Ay, sí, verdad, no, gracias, faltó una Cata. parte muy importante. Me embalé y bueno. Dale, Leo. A ver, se me olvidó contarle de algo muy importante, gracias, Cata, que tiene que ver con una nueva aventura literaria que tengo. Yo cuando Mateito estaba partiendo, mi hija Luna tenía 3 años y medio. Y yo me preguntaba con esta misma pasión, ¿cómo hago para que ella pueda procesar lo que está pasando con su hermano? ¿Cómo le explico a una niña de 3 años que no concibe con conceptos abstractos lo que es la muerte? Y entonces, con la ayuda de su profesora de Waldorf de la escuela, le inventé un cuento. Y este cuento es El barco de Luna, que viene un ángel en un barco de luna y desciende para llevarse a su hermanito. Lo lleva por el firmamento, pasa por el sol, pasa por las estrellas y pasa por diferentes lugares hasta llegar hasta el cielo. Y ahí no les voy a contar todo el libro, lo van a tener que comprar. Estar en la tienda de la Fundación. Va a estar, por supuesto, en la tienda de la Fundación. Y era mi manera de darle a ella una herramienta un poco intuitiva para que ella pudiera procesar esta situación. Y lo loco es que yo la vi tantas veces, no lo voy a olvidar nunca. Después de la ceremonia que tuvimos en la casa para despedir a mi hijo, ella, en la mañana yo bajé y la vi sentadita frente al altarcito que habíamos armado para su hermano jugar con el barco de luna que iba y volvía. Mi amor. Este libro es otra manera para mí de seguir haciendo presente a mi hijo. Es la herramienta que yo hubiera querido tener con las ilustraciones preciosas de Sebastián y la Vaca, que es un ilustrador chileno. Y este libro sale en un par de semanas más acá en Chile. Y espero que todos los niños de la Casa Luz les sirva mucho, y a todas las mamás y a los papás y a los hermanitos, sobre todo porque los hermanitos pasan a segundo o tercer plano cuando están, ¿verdad? Yo soy hermana de un niño con cáncer. Mira lo que he tenido que hacer para que me vean. Así que ahí lo tienen, el cachito que nos faltaba compartir por hoy, ¿verdad, Mono? ¿Algo más? No, solo agradecer a las madres que lo han vivido, porque creo que es una tremenda generosidad que nos ayudan tanto a los que somos a lo mejor más gestores a poder hacer nuestra pega bien, con dignidad y con la sabiduría que nos entregan los testimonios como el de la Leo, el de la Sole y tantos más. Muchas gracias.